Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. Mañana serán los Oscars. El mundo del cine se congratula de su fuerza, de su glamour. Seguramente en esta ceremonia no se van a recordar algunas películas. Películas que ya prácticamente han sido engullidas por el olvido. Películas, por cierto, españolas. Películas tabú o malditas. Hemos hecho muchos programas sobre ese cine de misterio que tocó, que rozó lo inexplicable de verdad y cuyos repartos, productores, técnicos sufrieron cierta, entre comillas, maldición. Pero es que lo que nunca se había contado es la realidad o mito del cine maldito español. Por eso seguramente, dentro de unas horas, mañana, en la ceremonia de la célebre figurilla dorada, nadie recordará un lugar en el corazón de Galicia, en la ruta hacia el Finisterrae, Noia, donde sigue existiendo una iglesia particular, una iglesia gótica con una torre inacabada. Allí, en febrero de 1973, se estaba rodando una película ambiciosa, una coproducción hispano-francesa. Era la ilusión la que se reflejaba en los ojos de todo el equipo, y en especial de un joven director de cine, Claudio Guérin. Algo ocurrió en aquel campanario para que esta película, de la que solo hablan cinéfilos o interesados en el misterio, se haya convertido en icono de cine maldito español. Pero es que hemos recuperado una pequeña joya. Jeremy Martínez nos va a poner un documento. Suena bastante mal. Ha envejecido mal esta película. Y suena esa campana. La película, por cierto, y ahora lo vais a entender si nos seguís con atención, se llamó y se llama La campana del infierno, que es esta. Una campana que llamaba al más allá, una campana casi de invocación. Pero pasó algo, y pocos quieren hablar. En el rastreo de personas que intervinieron en esta filmación, nos hemos encontrado con muchos nos, muchos gestos de querer olvidarlo todo. Pasa en todas las películas malditas del cine español. Esta noche hablamos de nuestro exorcista, nuestra profecía, nuestro poltergeist, que no han tenido ni siquiera en ese aspecto tanta fama, pero hay que recordarlas. Quiero saludar y además agradecer al guionista de esa película, al veterano y gran escritor Santiago Moncada, que desvela el secreto de esta película maldita de 1973. Santiago Moncada, buenas noches. Buenas noches. Da la impresión de que la historia de la campana del infierno os marcó profundamente. ¿Es cierta la leyenda de película maldita? Bueno, es muy cierta, porque tuvimos la desgracia de que un director joven y muy prometedor como era Guérin, pues se cayó desde lo alto de un campanario y se mató. O sea, es una imagen que nunca se me borrará de la cabeza, verle caer, retorcerse para evitar una verja con pinchos que había al pie de la torre y estrellarse contra el suelo. Evitó la verja, pero se mató. Es una imagen espantosa. Eso tuvo que ser para el equipo algo realmente terrorífico, ¿no? No, fue para todos algo espantoso. O sea, se nos quitó las ganas de seguir rodando, se nos quitó las ganas de todo, porque Guérin era un muchacho que prometía mucho. Acababa de tener un éxito enorme con una película que se llamaba, si mal no recuerdo, La Casa de las Palomas, con Ornella Muti, y prometía mucho, y estaba muy encariñado con la película, y su muerte lo destrozó todo, porque dejó la película a falta de 2 semanas,
y con un material enorme de rodaje que nadie sabía cómo lo iba a montar, salvo él. Porque a mí me lo decía, y dice, yo tengo el montaje en la cabeza y no quiero que lo sepa nadie. Cuando murió, nos dejó a todos, claro, desarmados. Entonces, yo con mi amistad con Juan Antonio Bardem le pedí que la terminara. Juan Antonio accedió y la terminó efectivamente, pero luego el montaje ya fue un desastre. El montaje, nadie sabía por dónde, había más de 3.000 metros de película que nadie sabía qué hacer con ellos. Y la película pues se acabó como se pudo, fue elegida para el Festival de San Sebastián y como suele ocurrir en esos festivales, la silbaron y la patearon y fue una película maldita que yo tengo malísimos recuerdos de ella. ¿Y alguien relacionó, Santiago, la temática que trataba tan siniestra, ¿no? La película con la muerte? Sí, era una película que se basaba, era la historia de una venganza de un hombre joven, pero una venganza intelectual, porque gastaba bromas macabras a todos los que le rodeaban. Y yo casi, es una película que tiene tan malos recuerdos para mí que casi ni recuerdo el guión. O sea, sé que era un buen guión porque se lo disputaron muchas productoras y a Guerin le entusiasmaba. Y al final ocurrió aquello y todos los actores, fue para los actores y para el equipo técnico y para todos nosotros fue un desastre. Entonces Juan Antonio Bardem la visualizó, no sabía por dónde iba, en fin, que todo fue un cúmulo de accidentes y de desgracias, que una película que podía haber sido una buena película, pues acabó. Yo sigo creyendo que era una buena película, que era una película que se separaba de las películas de la época, totalmente. Hay una cruz, nos lo han confirmado, que recuerda el acontecimiento funesto y que está considerado por los propios habitantes de Noya como, bueno, un punto, digamos, negro, ¿no?, en su historia. No, es así, porque, claro, es que incluso el pueblo que acudía a los rodajes, acudía en masa, aunque lógicamente no intervenía, pero estaba entusiasmado con la película, con todos nosotros que estábamos allí, y el accidente también les dejó destrozados, y pusieron efectivamente, en el lugar que cayó, pusieron una cruz. Y no sé si decir afortunadamente, porque en aquella caída nada fue afortunado, pero yo recuerdo la verja que había al pie de la torre, era una verja con pinchos, y la caída de Guerin, mientras caía, él sabía que estaban aquí aquella verja horrible, y se retorció en el aire, y esa forma de retorcerse en el aire la recuerdo perfectamente. Se retorció en el aire, logró evitar la verja, pero se estrelló contra el suelo, claro. Fue una muerte súbita, no hubo posibilidades de reanimación, nada. No murió en el acto, murió, 10 o 15 minutos después, o sea, le recogimos con vida, pero ni siquiera nos dio tiempo a llevarle a un hospital, murió casi instantáneamente, o sea, a los 10 minutos, y no pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿Existiría para usted algún otro tipo de película maldita comparable a esta? No, afortunadamente no, esta es la más horrible, la más maldita que recuerdo. Todas las demás tengo buenos recuerdos, no porque fueran películas exitosas, pero buenos recuerdos porque el rodaje siempre es un grupo de camaradas que trabajan con ilusión y siempre guardo muy buenos recuerdos de las películas que he hecho, tanto aquí como en América, o en Alemania, o en Francia, porque he rodado en muchos sitios. Todas han sido películas muy agradables, salvo esa. Y luego incluso la distribución de la película, creo que todavía hoy no está editada en DVD en España y sí en Estados Unidos. O sea, esa especie como de malditismo, de oscuridad la persigue.
No, la película no está en DVD, no está... Porque la película, claro, no quedó redonda, ¿para qué le voy a engañar? O sea, quedó un poco deslavazada porque nadie sabía lo que quería hacer Guérin con el enorme metraje que tenía rodado. Nadie sabía lo que quería hacer. Y entonces hizo un montaje pues aproximado, siguiendo más bien el hilo del guión. En España, en el Festival de San Sebastián no tuvo éxito. En los cines fue un poco mejor, pero no mucho mejor. La crítica fue buena. Y en donde sí tuvo mucho éxito fue en Estados Unidos. ¿Ha vuelto al lugar de los hechos, don Santiago? No he vuelto ni quisiera volver, porque me trae tan malos recuerdos. Hace tiempo estuve en Galicia y evité pasar por Noia, francamente. Don Santiago Moncada, todo una leyenda de nuestro cine que nos ha hecho pasar con sus guiones y con sus trabajos muchísimos buenos momentos, pero que también tiene en su biografía cinematográfica pues esta joya oscura, vamos a llamarlo así, y que encarna perfectamente lo que sería el cine maldito. Un abrazo muy grande, don Santiago, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy agradecido. Adiós. 1:23. No sé cómo se os queda el cuerpo. La campana del infierno. Quiero aportar algo más. Había un rumor por las calles de Noia, por cierto, un lugar de absoluto misterio, y de códigos crípticos en lápidas antiquísimas. Noia de Noé, dicen algunos. Por esas callejas antiguas se decía que el equipo de la película pedía un especialista. ¿Un especialista para qué? Para una escena concreta de esa película que luego, como nos contaba Santiago Moncada, quedó deslavazada. La escena era el salto del protagonista desde el campanario al suelo. Por eso mucha gente que vio como Claudio Guérin se precipitaba al vacío en un accidente nunca bien explicado, pensó que era una escena de la película realizada por un extra. Y muchos incluso aplaudieron, hasta que de pronto se dieron cuenta de que el drama se había hecho presente. Esa escena que ha descrito Santiago, evitando caer sobre la verja antigua de Pinchos. Pero algo más. Diego Galán escribió una biografía póstuma sobre Pilar Miró, de sobra conocida. La directora de cine, al parecer, tenía una relación sentimental con Claudio Guérin. Y en el libro Nadie me enseñó a vivir, Pilar Miró habla de esa época, del terrible y funesto rodaje de La campana del infierno, la campana que llamaba a las sombras y a los muertos. Extraigo aquí un fragmento de ese libro. Dicen que Pilar Miró, en la plaza del pueblo de Noia, junto a la cruz románica, contempló la iglesia de arco ojival, a la que le faltaba desde hacía siglos parte de una de las torres. Había llegado allí con el descapotable rojo del cineasta muerto, Claudio Guérin. Dio vueltas alrededor, subió hasta lo alto, y allí, desde lo más alto, calibró el recorrido de su amado al encuentro con la muerte. Y dice Diego Galán en este libro, Nadie me enseñó a vivir, que Pilar Miró sollozó: ¿por qué te tuviste que suicidar, Claudio querido? Pero es que durante el rodaje ocurrieron diferentes cosas que llenaron de angustia, desde el productor hasta el guionista, hasta el último hombre de los focos y las luces. Es una película que ha quedado absolutamente marcada. Tanto, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué me indicabas? Es que hay DVD en algunos sitios donde fue repentino éxito porque esa película tenía algo raro, algo extraño, supuraba algo distinto. En nuestro país no hay ni siquiera recopilación en DVD, pero sí en otros lugares. Sí, de hecho, tengo ahora mismo delante las carátulas de los DVDs en Estados Unidos, que por ende está distribuido en todos los países y doblada al inglés, y curiosamente de un sitio donde se la aprecia como una especie de joya oscura, como una especie de película de culto extraña, y en un lugar
donde precisamente de terror y de terror inquietante y de terror extraño saben mucho. En una carátula en unos caracteres absolutamente indescriptibles, con una banderita española, eso sí, y que sabemos que es de la película porque lo pone debajo en un rotulito, pero que es japonesa. En Japón es una obra de culto. Es, curiosamente, aquí no se, efectivamente, el productor tiene toda la razón, en España no se volvió a reeditar, fue estrenada con muy poquito éxito en Madrid, en el Cine Roxy, en la Sala B, en ese 1973, apenas pasaron unos pocos espectadores y apenas aguantó un par de semanas en cartel, pero sin embargo, curiosamente, al ser una coproducción, pues salió al exterior. Y en principio ese pateo que en el Festival de San Sebastián pues nos relataban no se repitió sobre todo entre los aficionados al cine de género, entre los aficionados al cine de terror, sino que le empezaron a ver incluso los críticos extranjeros valores extraños. Decían que tenía una extraña conexión con el cine de Buñuel, con esas imágenes inquietantes. Había lágrimas de sangre. Por cierto, estaba uno de los grandes de la escena española, Alfredo Mayo, en uno de esos papeles a los que nos tenía acostumbrados. No exactamente uno de los que nos tenía acostumbrados, pero desde luego era un personaje tremendamente inquietante. Y la verdad es que si alguien, aunque sea esa versión doblada al inglés, tiene ocasión de verla, pues encontrará una perlita oscura, una joyita, una perla negra. Esta noche descorremos el velo sobre un tabú. ¿Qué sabéis vosotros de las películas malditas de nuestro cine? Podéis informarnos, claro que sí. Hoy además hay muchas cosas importantes, muchas. Pedimos toda vuestra atención, porque esta noche se abre el proyecto Dachau, o proyecto Dachau, sería en alemán. Algo pionero, algo para lo que podéis participar, queremos vuestra ayuda, luego os contamos todo. Esta noche comienza ese proyecto. Lo contaremos en apenas unos instantes. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos sorteo y tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta que ya pueden ver nuestros oyentes e incluso votar en ikerjimenez.com. Es muy fácil la pregunta. ¿Qué hay detrás de las películas malditas españolas? Pueden votar por marketing o por auténtica maldición. Por el momento, Iker, vamos a preguntar a nuestros oyentes qué creen, si piensan que verdaderamente puede haber películas malditas que se han grabado en nuestro país o si por el contrario es simple publicidad. Hay tres libros que sorteamos, Leyendas Urbanas Ilustradas, escrito por Alberto Granados y Raúl Palacio y publicado por Aguilar. 3 ejemplares que sorteamos esta noche y las vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, la web de la cadenaser.com, y también 27640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Y en la segunda hora conectaremos con el doctor José Miguel Gaona. Os lo cuento muy rápido porque podéis ya entrar en esta dimensión diferente de una investigación en vivo, que tiene algo que ver, ¿no?, con la grabación de sonidos extraños que tan buen jugo ha dado a muchas películas del cine español. Os lo explico muy rápido. José Miguel Gaona, psiquiatra, doctor de reconocido prestigio, por eso creo que es importante este experimento, ha estado en el terrible campo de concentración de Dachau, o Dachau. Murieron miles de personas allí. Todavía quedan cámaras de gas, hornos crematorios. Y ha hecho algo increíble. Muchas horas de grabación psicofónica en plena noche, en momentos donde no había ningún tipo de visita. Un experimento con hermetismo, con sello de las propias grabadoras, pero todavía no sabemos qué ha ocurrido. Puede que no ocurra nada, evidentemente. Pero, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante es que vosotros, desde ya, entrando en nuestra página en ikerjimenez.com, desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier país del mundo, desde este mismo instante, vais a poder oír ese contenido en bloques, porque Guillermo León ya ha abierto esa especie de página que es proyectodachau.com, vamos a decirlo así, ikerjimenez.com, y dentro Proyecto Dachau. Allí vais a encontrarlo rápidamente, no hay pérdida. ¿Por qué? Porque vais a ver que hay varios bloques de información. Cada uno de esos bloques son minutos de grabación. Y todavía no están todos, porque son unas 20 horas. 20 horas de grabación. Pero ¿qué es lo interesante? Y lo que se nos ha ocurrido un poco entre todos, que vosotros junto a nosotros vayáis sondeando los sonidos.
y la próxima semana podamos saber si en ese campo de concentración, que tiene todos los condimentos para ser un supuesto lugar de impregnación, imaginaos el sufrimiento, el dolor, luego os contará Gaona más cosas de lo que allí vivió. Pero la idea es que vosotros, con nosotros, vayáis rastreando el sonido. No es fácil, porque son muchas horas, pero seguro que quizás sois los primeros en descubrir cosas, y tenéis que contarlo. El proyecto Dachau comienza esta misma noche. En ikerjimenez.com toda la información. Decíamos, compañeros, que en Noya quedaba la marca indeleble de la muerte de este director, Claudio Guerín. Pero la marca va más allá. Cuando uno va a esa plaza, frente a esa cruz románica donde fue Pilar Miró, es que hay algo. Y ese algo lo acabo de ver hace apenas 5 días nuestro compañero Nacho Ares, y nos lo describe. Es una plaza realmente impresionante, abierta, con una cruz de piedra en el centro, y además ha quedado constancia del sitio donde falleció, precisamente por una cruz que hay grabada en el suelo, y además ha quedado también impregnado totalmente en la memoria de la gente, porque nosotros estábamos buscando la cruz en el suelo, y una mujer que pasaba por allí dedujo a la primera que estábamos buscando la cruz y nos la señaló con el dedo muy cerquita de la entrada principal de esta iglesia, una iglesia también preciosa, de estilo gótico, con una fachada realmente impresionante, con unos temas acordes a la iconografía de este periodo. La cruz en sí donde falleció, el lugar donde falleció Claudio Guerín, es muy pequeñita. Yo me esperaba una cruz grabada en el suelo empedrado de la plaza, pero no, está pintada de color negro, tiene apenas, tendrá unos 15 o 20 centímetros de largo, y es realmente pequeña y pasa desapercibida, pero marca el sitio exacto en donde falleció en febrero del año 1973 este director de cine. ¿Y qué nos contaba esa película? ¿Qué nos contaba La campana del infierno? Bueno, pues como bien hemos escuchado, al final quedó un poco sin sentido. El director tenía todo en su cabeza, pero de pronto, desde una especie de andamiaje, dentro de la campana del infierno, saltó al vacío, se precipitó. Y yo ahora, y seguro que muchos tampoco, podéis olvidar la escena que ha contado Santiago Moncada, porque lo vieron allí todo el equipo, intentando bracear en el aire para evitar la típica verja de pinchos que rodeaba la iglesia. Hemos recuperado un trozo, milagrosamente, en castellano, de La campana del infierno, una de tantas escenas, para que os hagáis una idea muy clara. Las películas malditas españolas, en general, tocan temas que tienen que ver con el misterio profundo, y tienen algo, como decía Santiago Camacho, algo de perla negra, algo que sobrecoge, quizá por la sugestión de su propia historia. Escuchad un trozo de esta película maldita española de 1973. Las higueras silvestres ya han sido arrancadas de los sepulcros. La sangre de sapo y el hueso arrebatado de la boca de una perra en celo aguardan. Resucitarán los muertos. Las lechuzas y los búhos cantaron 3 veces cuando tus padres copulaban a escondidas para engendrarte. Tus historias me asustaban cuando era niño, ahora no. Suponía que estabas lejos porque has muerto. Me han hecho volver. Te lo dije cuando eras pequeño. Te advertí que serías desdichado. El destino ya está barajando tus cartas. Este sería el ayer de las películas malditas españolas, La campana del infierno, Claudio Guerín. Recientemente nos encontrábamos con otra desagradable sorpresa, la muerte de un buen amigo, Paul Naschy, pero poca gente quizá conoce la historia de esa última película que él estaba haciendo como actor. Había otras personas que habían fallecido también en ese rodaje, y hay quien habla y quien dice, yo no sé hasta qué punto será verdad o no, por eso queremos entrevistar a personas que saben la verdad desde dentro, si Empusa, la película Empusa, es la última película maldita española. Desde la cadena SER en Alicante, desde Radio Alicante, conectamos con el productor de esta película, que también ha tenido dificultades, me imagino, para ser finalizada. Una película recientísima, de ahora mismo. Se está prácticamente, vamos a decirlo así, terminando ahora. Él es Ángel Mora y le agradecemos muchísimo que esté en los estudios de la SER en Alicante a estas horas, a la 1:36. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas muy propias, ¿no?, para hablar de cine maldito. Si te pregunto lo que le preguntaba Santiago Moncada de una película de hace, 37 años,
¿Es una película maldita? ¿Tú qué me contestas? Bueno, yo espero que como mínimo a nivel comercial no tenga la desgracia que tuvo la película de la que hablabais anteriormente. Es cierto que ha sido un rodaje, bueno, complicadísimo, un proyecto muy trabado. Y bueno, podríamos hablar de película maldita. En cierto modo sí, han ocurrido cosas, es decir, cualquier persona que se dedica al mundo del cine sabe que bueno, que es un tema que siempre está rodeado de, en fin, una serie de hechos que rozan lo complicado, ¿no? Hoy día hacer cine es muy complicado. Pero es que lo que nos ha ocurrido en Empusa, en fin, ya podríamos hablar de película maldita, película agafada, película muy complicada. Han sido 3 años de rodaje y sobre todo una larguísima postproducción. Y bueno, justo podríamos hablar de que ayer precisamente se acabaron las mezclas en Madrid y bueno. Justo ayer, felizmente pudimos acabarla y tenemos ya una copia de exhibición. Curiosa casualidad y toda la suerte para una película, porque eso no tiene que ver luego con su recorrido, pero de verdad que ha habido muchas cosas y vamos a repasarlas, Ángel. Primero, ¿qué es Empusa? Mucha gente está preguntándonos ahora mismo en vivo, oye, Empusa, ¿qué significa? ¿Qué es? Sí, en realidad yo cuando recibí el guión, lo primero que yo me pregunté, de todos modos en un principio la película se llamaba La Gaviota, el guión original que hizo Paul en el 2007 se titulaba La Gaviota, luego se le cambió por cuestiones comerciales. Una Empusa en realidad sería un ser ancestral, sería un híbrido entre un vampiro y una sirena, una serpiente. Realmente a nivel mitológico son los primeros vestigios de vampirismo y son anteriores incluso a Jesucristo. Entonces la idea original de Paul como guionista de la película creo que era muy original, ¿no? Porque por primera vez nos mostraba vampiros que no se pueden destruir con la luz del día, que no se pueden destruir con cruces de Jesucristo, en fin, que da un salto mucho más allá de lo que es el vampirismo, de lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, de ahí surgió la idea y a partir de ahí pues empezamos a trabajar lo que era todo el guión, todo el desarrollo de personajes y bueno, y en fin, Empusa en realidad creo que es una apuesta interesante, una apuesta inteligente hacia un nuevo horizonte, lo que es el género de vampiros, ¿no? Esto sería lo normal hasta aquí, cuando no aparece, entre comillas, la maldición en el rodaje, porque primero fallece el director que la está llevando a cabo y después Paul, que digamos tomó los mandos de la película después de este primer óbito. ¿Cómo fue para el equipo, ¿no?, estas circunstancias de que de repente 2 directores fallezcan? Bueno, terrible. En realidad los problemas empezaron desde la primera semana. La película, como bien dices, la empezó a dirigir Carlos Auret. Carlos tenía muchísima amistad con Paul, habían rodado varias películas juntos en los años 70 y en realidad pues fue una apuesta personal de Paul, por amistad, por una serie de cuestiones, pues le ofreció dirigir a Carlos, que por aquel entonces estaba en una profunda depresión porque bueno, llevaba 30 años sin dirigir, nadie apostaba por él, se encontraba muy solo, muy triste, y creo que fue en el Festival de Algeciras que le hicieron un pequeño homenaje donde coincidieron los dos, y ante esta situación Paul, que era muy amigo de sus amigos, pues decidió darle a pobre Carlos una oportunidad. Entonces, bueno, le ofreció el proyecto. Primero le ofreció otro proyecto que era curiosamente un largometraje sobre el personaje El Solitario, este ladrón de bancos que luego ya finalmente fue capturado e incluso luego se llegó a hacer una película. Pero bueno, era un rodaje muy complicado, muy caro, etcétera. Entonces Paul tenía otro guión que era La Gaviota, insisto, el título original, y se lo ofreció. Carlos se entusiasmó y bueno, ahí nació un poco el proyecto. La película se empezó a rodar en 2007, en abril de 2007, con lo cual hace ya casi 3 años. E insisto, desde el primer día tuvimos problemas de todo tipo y sobre todo a nivel con Carlos, Carlos sufrió una especie de podríamos decir, de mutación. Si antes de empezar el rodaje, en las reuniones que teníamos, incluso en los castings que se realizaron, etcétera, era un ser afable, era cariñoso, era educadísimo. Y es que realmente a partir del primer día de rodaje sufrió una especie de transformación, se convirtió en un ser egocéntrico, muy malhumorado, trataba todo, aparte del equipo, pues realmente, sobre todo con el director de fotografía, con Luis Colombo, tiene una relación casi infernal y realmente tuvimos muchos problemas porque
no había feeling, ¿no? con el resto del equipo. Bien es cierto que nadie por aquel entonces imaginaba cuál iba a ser el desenlace, ¿no? del pobre Carlos. Pero bueno, a partir de la cuarta semana de rodaje, creo recordar, hubo un pequeño motín a bordo, vamos a llamarlo así, dentro del equipo, y hubo una reunión en la que todo el mundo clamaba que por favor fuera sustituido en su rol de director. Y entonces en aquel momento Paul, insisto, que siempre en cierto modo estuvo al lado de Carlos, le sugirió a Carlos la posibilidad de codirigir los dos la película. Carlos, en cierto modo, aceptó a regañadientes, y curiosamente al día siguiente de esta propuesta estaban rodando en las cuenas de Canalobre, una secuencia bastante importante en el desarrollo de la película, y Carlos Sauret hizo una cosa rarísima, intentó boicotear el rodaje. Es una cosa que nos sorprendió un poco a todos. ¿Pero había ¿no? perdido quizá la cabeza? ¿O? Yo creo que sí, yo creo que era un poco... no lo sé. Voy a decir que quizás estaba tan ilusionado con la película que cuando vio que su juguete se rompía o que se le quitaban de las manos, se trastornó. Y bueno, había una secuencia, insisto, importante en la película, en la que el personaje de Paul, que se llama Abel Olaya, intenta destruir a las empusas, a las bricolacas, a todos los seres terroríficos, con una ballesta. Y entonces una persona del equipo, el encargado de catering, encontró a Carlos rompiendo la ballesta. Una cosa aparte de una ballesta que se había comprado expresamente para la película, una reproducción, en fin, no era una pieza sencilla de reemplazar. Y en ese momento, se hizo ver que estaba ahí intentándola armar, cuando lo que estaba haciendo era no solo desarmarla, sino romperla. Y fue el último día que apareció por el rodaje. Y poco después falleció. Se fue del rodaje sin dar ningún tipo de explicaciones, sin despedirse de nadie, absolutamente, no tuvo ningún tipo de conversación ni con nadie del equipo, ni con Paul, que insisto que era una persona muy cercana a él. Y poco después falleció de un ataque al corazón. Y después Paul Naschy, es increíble, ¿no? Sí. Toma los mandos de Empusa, y que por cierto, Empusa, digo, tomar los mandos o el timón, era el barco que llevaba Nosferatu, ni más ni menos, en la película mítica de Murnau. ¿Qué le pasa a Paul Naschy? También cae prácticamente poco después de tomar los mandos. Sí, yo recuerdo a poco de comenzar a dirigir, cuando nosotros siempre, lógicamente, después de acabar el rodaje, pues teníamos reuniones de producción y dirección en el hotel, y como se hace habitualmente, chequeamos todo lo que era el metraje que había rodado, en este caso Carlos. Cuando tuvimos la oportunidad de verlo completo, yo recuerdo que Paul me miró aterrorizado y dice: vaya herencia más terrorífica ha caído sobre mis manos. O sea, y realmente era así. Lo que había rodado Carlos Sauret era horroroso, pero no horroroso desde el punto de vista de mal hecho, sino estaba rodado de una manera muy extraña. Si la cámara siempre estaba puesta en un sitio donde, en fin, ningún director la pondría. Por eso de ahí venían las discusiones continuas con el director de fotografía. Y entonces, te puedo decir que prácticamente hubo que rodar todo de nuevo. Es decir, el 90% del metraje que rodó Carlos se tuvo que volver a rodar, todas las secuencias, porque aquellos que no, era muy extraño. Y quizá antes, en la anterior entrevista con el guionista productor de la otra película de la que habéis hablado, ¿Campana del infierno? Campana del infierno, correcto. Me ha llamado la atención que él comentaba que el director fallecido tenía la película tan en la cabeza que mucha gente no entendía lo que estaba rodando. Exactamente. Nosotros nos ocurrió en cierto modo lo mismo, ¿no? Cuando Paul y yo y Antonio Mayans, el jefe de producción, vimos el copión de lo que había rodado Carlos. Bien es cierto que todos estábamos en el rodaje, ¿no? Pero siempre piensas, no lo sé. Pero es que cuando lo vimos digo, madre mía, ¿por qué lo ha hecho así? O sea, es como, Ángel, como si el director, entrando en conexión con ciertas historias, se olvida de todo y es casi poseído por la historia, de alguna forma. Sí, yo creo que tenía una cierta obsesión. Había muchas secuencias que las rodaba con una red delante. Entonces él hablaba, porque la película en sí habla de varios mundos paralelos, ¿no? Y él decía que era una manera de separar ambos mundos, no lo sé, pero es que nadie, incluso Paul, que era el guionista, llegó a entender ese punto de vista, ¿no? Ángel, una cosa, ahora me cuentas cómo llega el equipo. Yo me estoy imaginando, como ocurría en la Campana del Infierno, a toda esa gente
que la gente a veces no se hace ni idea, los oyentes incluso, lo que es un rodaje de cine, toda la gente que está implicada, todas las personas con ilusión por acabar un trabajo, cómo vivieron el segundo golpe fatal de Empusa. Pero antes, permíteme, porque están llegando muchos mensajes, 27640, palabra clave milenio, o en cadenaser.com directamente, en esta noche que va a ser más interactiva que nunca. La encuesta, por cierto, ¿qué dice? Pues la encuesta por el momento, la pregunta es ¿qué hay detrás de las películas malditas españolas? ¿Marketing o auténtica maldición? Por el momento gana el marketing con 62,9% frente al 37,1% que opina que hay auténtica maldición. ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Vamos con algunas de las preguntas que nos hacen. Isabel de Vigo, por ejemplo, es una de las personas que piensa que todo es marketing. Algunas películas abren puertas que quizá nunca debieron abrirse. Enhorabuena por el programa, opinaban Dani y María desde Madrid. Esa campana da miedo, muy bueno el programa Iker. José Luis de Sevilla sí cree que existen las películas malditas. Zar de Getafe dice que hace unos años murió un especialista en lanzarse por el acueducto de Madrid. La cuerda era demasiado larga. ¿Qué películas rodaban? Pues eso intentaremos no buscarlo, idea. Vamos porque a ver si sí que es podemos cierto que tener se datos. mató un especialista. Sí. Incluso salieron las imágenes por televisión. Un hombre que se quiere suicidar no esquivaría dicha verja, nos decía Tony con respecto a la otra película de la que hablábamos anteriormente, La Campana del Infierno. No me creo del todo eso de las películas malditas, sino actores desequilibrados mentalmente. No hay mucho misterio en eso, no hay nada oscuro ni paranoias. Yo no creo que haya películas malditas, solo rodajes con mala suerte, nos decía Raúl desde Fuenlabrada. Por cierto, Ángel, ¿cómo recibe el equipo lo que es ese tremendo mazazo? Porque es raro que en una película 2 directores, 2 personas al mando fallezcan en tan corto espacio de tiempo. Sí, bueno, con muchísima sorpresa, con mucha preocupación incluso, porque bueno, eran personas muy cercanas a nosotros y nos afectó, obviamente. Hombre, quizás la muerte de Paul fue bastante después de acabar el rodaje. Es cierto que los más allegados, el jefe de producción, el director de fotografía, que ya sabíamos que por aquel entonces no tenía diagnosticada la enfermedad, pero ya tenía problemas físicos. De hecho, muchos días en los que él no aparecía en el rodaje, o sea, no aparecía como actor, me refiero, se llegó a utilizar un doble, o yo personalmente o el director de fotografía acabamos rodando algunas de las secuencias porque él no tenía fuerzas, estaba muy mermado físicamente y no podía ni siquiera acudir al plató, al sitio de rodaje, ¿no? Y lo que fue la postproducción también, que la inició Paul, no podía ir acercarse al estudio a montar la película. Entonces ahí se produjeron pues muchas demoras, sobre todo en lo que sería el funcionamiento normal de una postproducción de la película. Entonces realmente los miembros más allegados empezamos a tener una sensación de, sí, bueno, como ha dicho ahora mismo un oyente, ¿no? De película gafe, ¿no? Película maldita. Y yo recuerdo que en cierta ocasión, hablando con Antonio Mayans, con el jefe de producción, comentábamos un poco que era curioso que las 5 personas, digamos que estábamos más que los que habíamos levantado el proyecto, que éramos Carlos Sauret, Paul Nachi, Antonio Mayans, Luis Colombo y yo, a todos, algunas cosas gravísimas como la muerte, ¿no? Pero a todos nos había pasado algo. Es decir, ¿accidentes? Sí, o sea, a la muerte de Carlos y la muerte de Paul habría que añadir, en el caso de Antonio Mayans, que era el jefe de producción, tuvo que ser operado con bastante urgencia. A mí, yo llevo una prótesis de cadera hace 10 años, se me rompió. Algo extrañísimo porque son piezas de titanio, lo que es el bastión es de titanio. El mismo médico, que es un médico que lleva 20 y tantos años ejerciendo, se quedó sorprendidísimo de que se rompiera por la mitad de lo que es la pieza de titanio. Y el director de fotografía sufrió un accidente de coche en Benidorm, que estuvo a punto de morir también en el accidente. Todo eso entre los 5 que habéis decidido de alguna forma, los 5, correcto, rescatar. Sí. El mundo de las empusas, del que yo creo que no ha habido en este país hablar nadie hasta esta película. Nadie, ni yo mismo había oído nunca hablar. Entonces, claro, recuerdo que en esa situación sí que empezamos a decir, bueno, aquí está pasando algo. Nos recordó un poco el argumento de Destino Final, ¿no? La saga de las películas de Destino Final, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí, Dios mío, no? Por eso que, en fin, no sé si esto con el tiempo quedará en anecdótico, ¿no? Espero que sí, ¿no? Por las cuentas que me trae, pero sí que es un motivo que realmente, en cierto modo, algún día llega a preocuparte, ¿no? Y sobre esta
esta encuesta y estás haciendo, de que hay muchos oyentes que con razón o no comentan que es una cuestión de marketing, yo puedo asegurar que esto no entraba en los planes. Accidentes y la rotura de una cadera de titanio, poco marketing, ¿no? Sí, no, eso es que no, que nadie del equipo hubiera necesitado o querido este marketing, ¿no? Es decir, y si te pregunto a ti, Ángel, la pregunta de la encuesta, ¿crees que hay películas donde ocurre algo por los temas que se tocan? Porque ahora hemos hecho un repaso y realmente las películas tocadas pues estaban rozando ese material de temas muy, muy, muy tabús o ocultos del cine, lo oscuro, la densidad, lo demoníaco. ¿Crees que puede haber algo de cierto? Puede ser, me cuesta aventurarme, ¿no? Pero puede ser, es curioso, ¿no? Que en este caso las películas que estáis comentando pues tengan si no estamos hablando de que estos hechos han ocurrido en una comedia de pajares exceso, ¿no? Estamos hablando de que realmente han ocurrido hechos graves en películas que tocan temáticas relacionadas con el mundo de la parapsicología, etcétera. No lo sé, la verdad es que da mucho que pensar. Ángel Mora, te agradecemos muchísimo que hayas estado un día después de por fin la finalización de esa película que seguro que dará que hablar, en Pusa, que dejó en el camino a dos directores de cine y que además se vio envuelta de extraños accidentes. Nos alegramos de que estéis mucho mejor y suerte para la película. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, Iker, igualmente. Vamos con otra película maldita. Por lo menos esa fama tuvo en cierto momento la película Beatriz, dirigida por Gonzalo Suárez, y donde intervenía una actriz en su máximo apogeo del éxito, Sandra Moszarowski, que por cierto hablaba y sonaba así. Ha venido aquí, a mi habitación. Y yo te llamé, pero tú no me oíste. Y yo no quería. Yo no quería. El diario El País, el 15 de septiembre de 1977, en la página dedicada a los sucesos, reproducía el siguiente teletipo: ha muerto Sandra Moszarowski. La actriz de cine Sandra Moszarowski falleció ayer sobre las 7 de la mañana en la residencia sanitaria Francisco Franco, donde permanecía internada a consecuencia de las graves lesiones cerebrales sufridas al caer desde la terraza de su domicilio. Ha permanecido 2 semanas en estado de coma. Frente a los rumores aparecidos en la prensa que convertían el accidente en un intento de suicidio, la familia de la actriz informó que había sido un accidente fortuito. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para serle practicada la autopsia. Sandra Moszarowski, de 18 años, había participado en 18 películas. Su primera aparición, a los 10 años, fue en El otro árbol de Guernica, su película más destacada. Y no es la primera actriz que tocó películas un tanto extrañas, algunas con éxito, y que su muerte traumática, como otras actrices que llegaron a ser estrellas en su época, años 70, como Soledad Miranda, se convirtieron en rumores, en comidillas, deformaciones de la historia, pero se habló mucho de lo que pudo ser un intento de suicidio con 18 años, ni más ni menos, y estrellas truncadas que marcaron, esto es lo importante y por eso nos interesa, a la película. A partir de ahí, la película Beatriz en concreto estuvo envuelta de una especie de oscuridad de la que nunca pudo desenvolverse. Bueno, Sandra Moszarowski incluso intervino en otra película de la que seguramente hablemos, que es El Mariscal del Infierno. A la vuelta, en la segunda hora, y le hacen un ritual satánico. Sí, era una mujer bellísima, una niña prácticamente. Pensemos que prácticamente toda su carrera cinematográfica se desarrolla siendo menor de edad. Esa extraña combinación de una belleza a la vez sensual y angelical, pues en una época que era la época del destape, pues atrajo... Que además influye en todas estas películas del fantaterror español.
Efectivamente, atrajo a una serie de directores que la convirtieron en prácticamente su musa, y Sandra vivió una carrera fugaz, evidentemente, pero meteórica. Entonces, esta muerte, en un momento absolutamente prematuro, pues sacudió el mundo del cine, sacudió la sociedad madrileña de una forma tremenda, y claro, empezaron a surgir toda clase de especulaciones, toda clase de bulos, toda clase de historias que lo asociaban a que en las últimas apariciones públicas y sobre todo en las últimas fotografías que se había hecho en revistas, pues estaba físicamente cambiada. Había engordado un poquito, estaba un pelín desmejorada. Hubo quien especuló que pues ese éxito tan rápido la había inducido de alguna forma pues a una vida acelerada. Hubo quien dijo que precisamente una mujer que se lo debía todo a su belleza, pues tenía uno de esos primeros casos de anorexia, bulimia, que todavía en aquel momento no era ni mucho menos una dolencia de moda, y que precisamente viendo que podía perder esa belleza a la que se lo debía todo, pues en un arrebato pues se había suicidado. También se habló de una posible fiesta en su domicilio que hubiese salido de más, e incluso de diversos amoríos que podían haber terminado trágicamente. Bueno, Santi, a la vuelta hablamos del Mariscal del Infierno, hablamos de las vampiras, hablamos de Arrebato, hablamos de otras muertes que marcaron películas. Descorremos ese tupido telón, ¿verdad? Siempre se habla del cine maldito, pero muy pocas veces del cine maldito español de ayer y de hoy. Regresamos en unos minutos y, por favor, muy atentos. Ya está, ya podéis empezar a investigar, ya podéis empezar a cribar sonido en el proyecto Dachau. Toda la información, www.ikerjimenez.com. Guillermo León ya tiene todo dispuesto para que seáis radioescuchas del misterio, ni más ni menos, procediendo de ese lugar de muerte. Con todo el equipo, continuamos en unos minutos, después de todas las noticias aquí en la SER. Sé dulce y condescendiente con el varón. Si no, tu madre y tus hermanos sufrirán tortura y morirán de una forma atroz. No lo olvides. Sois como una joven diosa. No tembléis. No tenéis nada que temer. ¡Encerradla! Llevadle a su cámara. Señor del mal que otorgas los beneficios del crimen, intendente de los suntuosos pecados y vicios. Satán, te adoramos. Acepta esta joven vida que te ofrecemos en holocausto y senos propicio, para que el poder y la riqueza sean nuestros y podamos adorarte para tu mayor gloria. 1974, la película es El Mariscal del Infierno, y sería otro episodio que se ha relacionado con el cine maldito español. La mencionada Sandra Mozarowski, que saltó al vacío en una muerte muy extraña con 18 años y que permaneció en coma durante 2 semanas, provocando un enorme impacto en la sociedad española de aquel septiembre de 1977, había rodado 18 películas y había sido protagonista de una serie de rituales en el Mariscal del Infierno. Rituales donde aparecía satanismo y aparecía ese sonido psicodélico, ¿verdad?, propio de los años 70. Una película donde también ocurrieron cosas muy raras, Santiago. Pues sí, porque hace ya un par de temporadas, en Cuarto Milenio, tuvimos el privilegio de contar pues con una de las últimas apariciones televisivas de Paul Naschy, que venía a cuento de que habíamos estado
en el castillo de San Martín de Valdeiglesias, un castillo que tiene una historia muy peculiar. A día de hoy, cuando estuve yo por allí, pues estaban remozándolo y estaban restaurándolo el ayuntamiento para convertirlo en centro cultural, y probablemente ya estén acabadas las obras y sea tenga un aspecto y una vida muy diferente a la que tuvo. Pero en la época en la que estuvo Paul Naschy rodando esta película, una de las preferidas suyas, una de las actuaciones en las que él se sintió más a gusto, sin embargo contaba unas historias del rodaje absolutamente increíbles. Y es que, aparte de que el castillo era propiedad y estaba habitado por un personaje muy, muy, muy peculiar, que era Juan Fernández Ganza, aparte en el castillo pasaban cosas. Capítulo cosas que pasaban y luego pasamos al capítulo cosas que le pasaron a Paul Naschy. Parece ser que, bueno, ya sabes que los rodajes, el castillo es un castillo medieval absolutamente auténtico, y la temática era pues básicamente una especie de vida apócrifa de Gilles de Rey. Le habían cambiado un poco el nombre, contando que un mariscal de Francia, héroe de 1000 guerras, pues buscando la eterna juventud y la piedra filosofal, se había embarcado en toda suerte de atroces rituales satánicos con sus vasallos para pues obtener este objetivo. Efectivamente, en ese castillo se hicieron misas negras, se escenificaron torturas de todo tipo. Y lo cierto es que muchos rodajes, pues lógicamente el género lo daba, tenían que ser rodajes nocturnos. San Martín de Valdeiglesias no estaba tan bien comunicado con la capital como está ahora, y pues el equipo se tenía que quedar a dormir muchas veces en el interior del castillo. Y contaba que de repente había mucha gente que prefería irse a los coches, prefería incluso decir, mira, no duermo, o duermo una hora en mi casa, pero me cojo el coche y me bajo a Madrid, porque decía, ¿pero por qué? Dice, porque se oyen cosas. Por la noche aquí se oyen cosas, pero será el viento, es un edificio antiguo, serán las maderas que crujen. No. Se oyen voces, se oyen pasos, y yo no me quedo aquí. Y eso pasó reiteradamente, y el equipo ya estaba un poquito preocupado, digámoslo así. Encima, el castillo tenía un peculiar inquilino, que era este hombre que tenía varias obsesiones raras, y una de ellas era con Carlos II, el hechizado, que era su rey. Tenía en la sala de armas del castillo un retrato inmenso, y bueno, pues vi allí a Paul Naschy, pues ataviado de mariscal medieval y con todo aquel entorno de espadas y tal, pues se ve que le excitó la fantasía a este personaje, que ya estaba de por sí un poquito alucinado, digámoslo así, y le dijo, pero tú eres Gilles de Rey, eres mariscal del infierno, bueno, vamos a ver si eres suficientemente hombre. Y lo llevó a sus aposentos, allí con unos copones de época, con unos tapices de época, etcétera, etcétera. Aquello estaba decorado per se, o sea, decía, lo que decía Paul, decía, bueno, es que no tuvimos que atrezar nada porque el castillo ya de por sí estaba para usar en una película de este tipo. Pues ante aquel retrato de Carlos II, pues le hizo brindar por el rey y tal. Dice, pero ahora vamos a demostrar tu hombría. Y en esto, que le da a una palanca, y en aquel salón aparece una leona de un porte bastante impresionante, que dice, si no te mueves y no tienes miedo, no te hará nada. Y efectivamente, imaginémonos el gatazo de 100 y pico kilos o 200 dándose vueltas alrededor de Paul, que mostró una entereza encomiable. Y efectivamente tenía 2 leones que habitaban allí, y uno de ellos, pues vamos, a punto estuvo de merendarse al pobre Paul Naschy. El rodaje no fue en absoluto agradable por todas estas circunstancias. Hubo accidentes, problemas de todo tipo, accidentes de carretera, de actores, productores. Sí, porque eran, ya te digo, eran jornadas muy, muy, muy duras. Encima estaba el impedimento ese de decir, oye, en un caso de emergencia es que la gente no se quiere, gente agotada que bajaba a Madrid X kilómetros, pues hubo salidas de carretera. Afortunadamente no se verificaron desgracias personales importantes, pero sí hubo toda suerte de contratiempos.
Y para colmo, pues meses después de finalizado el rodaje, pues tenemos este siniestro epílogo que fue la muerte de Sandra, ¿no? Pero es que eso de los ritos de sangre, apariciones vampíricas, satánicas, demoníacas, y ese toque de destape, ¿no?, de la época, en la que el terror se mezclaba con esa posibilidad de intentar ser, bueno, pues un poco atrevido, se llevó más de una actriz por delante y marcó las películas. Si la muerte de Sandra fue objeto de muchísimas polémicas y se quedó en el misterio, ahora rescatamos, porque a mí me da la impresión en este programa de esta noche, sobre todo en el programa de esta noche, que estamos sacando algo de un polvo inmaculado durante demasiado tiempo, pero que es nuestra obligación, y lo sacamos para que la gente investigue. Otra mártir del cine maldito español, a sumar a los que ya llevamos, y hemos empezado con ese primer director que cae desde el campanario de Noya en la campana del infierno, nombre profético para lo que ocurrió. Esta lista, como digo, se puede ir completando con una joven de gran belleza llamada Soledad Miranda. Soledad Miranda, poco antes de fallecer, rueda Las vampiras, y era una especie de reina de una pequeña isleta en el mar de Mármara, cerca de Estambul. Juega con el exotismo de su personaje, está de nuevo en la ola máxima de su popularidad. La prensa de la época, ante la muerte de algunas actrices en estas circunstancias, habló de pactos, ¿no? Pactos mefistofélicos casi, porque justo cuando más tenían, llegaba la parca de forma inesperada, en este caso en un accidente brutal. Antes de ese accidente la escuchamos y la vimos en escenas como este otro ritual vampírico. Es sangre, lo sabías. Pero no la sangre de un mortal. Ahora tú tampoco lo serás. La señora de la noche te ha elegido como doncella de su negro cortejo. Govenie Tregatach. Suena Govenie Tregatach, palabras enigmáticas, y tenemos ahora mismo imágenes del papel cuché de lo que era una estrella truncada del cine oscuro español. La tienes ahí delante, ocupaba portadas y portadas. En el momento de máximo esplendor se apagó la estrella de Soledad Miranda. Pues sí, se apagó su vida cuando solo tenía 27 años. Había hecho algunas películas como la que escuchábamos, Las vampiras. También acababa de terminar una película muy extraña, El diablo que vino de Akasagua, que trataba sobre una especie de virus, una extraña sustancia que dejaba ciegas a las personas que tocaban pues ese líquido que había en una ciudad africana que es Akasagua. Estaba con su marido, se había casado recientemente, tenían un hijo pequeño y se encontraban de viaje por Lisboa. En ese viaje, el marido, que además era piloto de carreras, en la época la actriz estaba también con un chico de moda, con un piloto de carreras y empresario portugués, se llamaba José Manuel de Consensau Simoes, y cuando hace un adelantamiento en una de esas carreteras hay un coche, un camión que viene de frente y se los lleva por delante. Ella se queda prácticamente aplastada, con el cráneo, según dicen, completamente roto, la columna vertebral igual, y fallece horas después en el hospital de la Cruz Roja de esa capital portuguesa, donde además es allí enterrada. Se empieza a decir que la maldición de esta mujer viene al principio porque tenía papeles muy fugaces y sobre todo en los que tenía que enseñar su cuerpo. La utilizaban para eso los directores. Porque era una mujer muy espectacular, muy de la época, un emblema bella, de... La época del destape también, donde para conseguir papeles protagonistas pues tenían que pasar por estos papeles en los que tenían que mostrar sobre todo sus pechos, su cuerpo. Hizo muchas cosas, muchos papeles pequeñitos, pero sobre todo se la conoció cuando hace la película El Conde Drácula, que ya empieza a ser ella la protagonista, después le sigue Vampiresas, y entonces es cuando comienza a reconocérsela en el cine de terror.
Es entonces cuando tiene ya cierta relevancia y justo cuando está en su máximo auge, cuando ha hecho esa película que también tiene que ver con una maldición, con el diablo, fallece. Seguro que muchos recordáis películas que provocaban extraños efectos en los que estaban al otro lado de la pantalla. Una nueva que dio mucho que hablar, basada en una leyenda urbana. Hoy que sorteamos 3 libros de leyendas urbanas ilustradas, entre todos los que nos escribáis, que tiene que ver con el tema. Leyenda urbana del cine es la existencia de Sergio Del Monte, un misterioso realizador que hace solo una película, Ataúdes de Luz, y que al parecer productores y las pocas personas que tienen que invertir y que la ven en pequeñas salitas o quedan ciegos o mueren. Sobre esta leyenda urbana, el director Nacho Cerdá creó una especie de fábula extrañísima que también se centró evidentemente en esta época un poco turbia, ¿verdad? Los 70 y el fantaterror español. Prácticamente en la misma época surge el terror parapsicológico, toda una vertiente, iniciada por Sebastián Darbó, con películas como El Ente o El viaje al más allá. Y entre todas estas, en el año de 1976 surge una película que es muy curiosa su historia, porque no tiene nada de terror, en todo caso thriller psicológico, historia de trama, de poderes y de amores enfrentados, pero empieza a correr el rumor en diferentes salas de cine que algunas imágenes, alguna luminosidad de las imágenes provoca estados alterados de conciencia, provoca desmayos, provoca problemas en algunas embarazadas, gente que tiene que salir, y claro, esto es doblemente extraño, porque no es una película de vampiros ni de demonios, es una película de una especie de holding, de inversores, de mujeres malvadas y por supuesto exuberantes. Ahí estaban varias actrices importantes de la época, y en este caso no fue la muerte del elenco, sino los problemas graves de salud que siguieron a la proyección en diferentes puntos de La muerte ronda a Mónica. Esa era la película, La muerte ronda a Mónica, 1976, y, como nos confirmaba Ángel Sala, el director del Festival Internacional de Sitges, marcó lo que iba a ser una inversión importante de por vida esa película. No la querían proyectar. Sonaba así. No te entiendo. No sabes, querida, hasta qué punto una mujer como tú puede hacer olvidar una vida pasada no muy clara. ¿Y después de separar a Mónica y a Federico, qué haremos? Naturalmente, llevaré yo sola el control total de Eurozonas. Está Arturo, ¿no? Arturo no cuenta. La mayoría de las acciones eran mías. ¿No has pensado que a Federico puede que no le interese separarse de su mujer? ¿Hablas de la posibilidad de que Mónica decida perdonar y no haya separación? Eso es. Eres demasiado hermosa para que exista esa posibilidad. Insinuaciones de tipo lésbico, que es curioso porque aparecen en casi todas las películas malditas españolas, de fondo, como algo que impresionaba mucho, era tabú en la época. Pero llegamos a los 80, llegamos a una época diferente, a un tiempo de apertura a todos los niveles, y entonces surge una película maldita y al mismo tiempo de culto, esa palabra que al parecer pues se posa en películas que han sido importantes para ciertos críticos, pero también parece condición sine qua non que no han tenido ningún éxito de público. Y no hay película más mítica y extraña, dicen en el cine español, aunque no sea exactamente de terror, pero sí aparezca el vampirismo, que Arrebato, de Iván Zulueta. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Will Moore, el protagonista de Arrebato, de Iván Zulueta, que es la película, digamos, underground por excelencia del cine español, una película del año 79, cuyo director, por cierto, Iván Zulueta, hizo muy pocas cosas más y falleció también tristemente el pasado año. Bueno, pues el protagonista de esa película estaba interpretado por Will Moore, un chico muy joven, que como el propio director y todos los que estaban en ese momento alrededor de la película, es una película, como muchos oyentes conocerán, muy experimental, muy extraña, alrededor del tema de la adicción. La película es la adicción del cine convertido casi en un vampiro, en un monstruo que absorbe a los protagonistas. También prácticamente desapareció. No se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Constantemente corren rumores de que ha fallecido ya, de que se le ha visto en Ibiza, de que se le ha visto en Madrid y demás, pero realmente exactamente podríamos decir que igual que su misterioso personaje de Arrebato, él mismo se ha fundido con la nada y ha desaparecido por completo. ¿Qué tal el rodaje? Si estás contento. ¿Cómo crees que te va a quedar la película? Mal. José, ¿por qué no hacemos otra película juntos?
O tenemos un hijo juntos, o nos tomamos un ácido juntos. Si nos enrollásemos en algo, no sé, muscular, energético, joder, de cuerpo. Evitaríamos esto, las peloteras, tus gritos, mis inoportunidades. No nos pelearemos más, porque no nos veremos más. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo te atreves? Jesús Palacios, el crítico de cine, nos daba la introducción para esta película un poco incomprensible, quizá para los que no tenemos una visión del cine más o menos de culto, pero aparece un personaje extraño llamado Wilmore, que hace de casi personaje vampírico y obsesivo, la obsesión del cine, y el protagonista es Eusebio Poncela, que es curioso en este bucle del cine maldito español, ¿verdad? Porque Eusebio Poncela, en la película Maldita, por su incomprensión y por lo que pasó con muchos de sus actores, el olvido inmediato y la fama que tuvo, Arrebato, el protagonista, como digo, es curioso, representaba a un productor de serie B de películas extrañas o de terror de la época anterior, es decir, de los años 70. Pero hay más. Hace bien poco, el propio Jesús Palacios nos habla de uno de esos proyectos también truncados, hay muchos en el mundo del terror, y sobre todo ahora, que es mucho más difícil hacer cine y conseguir financiación. Al mismo tiempo, el terror está batiendo récords desde hace 4 o 5 años en todas las taquillas del mundo. No hace falta más que hacer un repaso. Películas de suspense, de terror, de personajes extraños, de vampiros, de demonios, de hombres lobo. Pero cuando alguien quiere ir un poco más allá, cuando quiere entrar en el terror psicológico profundo, por ejemplo, del ocultismo, parece que las historias se tuercen, se rompen, las películas salen gafadas. Es la historia del proyecto, en estos mismos años, parece que ya han desistido, por todos los problemas que han tenido, sobre Aleister Crowley, el gran mago negro. En España se estaba haciendo una película sobre él, una película que parece que nunca llegarán a hacer. Carlos Satanes, que es un director de cine fantástico y experimental muy interesante, con películas de ciencia ficción muy raras como Próxima, que no se han estrenado comercialmente, lleva años trabajando en un proyecto sobre la figura de Aleister Crowley. Llegó incluso a rodar bastantes metros de película que montó con el título provisional de Perdurabo, que era el nombre que se daba a sí mismo, Frater Perdurabo, Aleister Crowley en la Golden Dawn, pero nunca ha conseguido ni la financiación ni la constancia de los actores, de los técnicos. Se ha tropezado constantemente con multitud de problemas a todos los niveles y no ha conseguido nunca terminar más allá de esos 40 minutos que montó y mostró en algún festival, pero que ya me ha confesado él personalmente que está completamente insatisfecho con la película, que la considera de alguna manera una película maldita y que mientras espera conseguir alguna vez hacer su película ideal sobre Aleister Crowley, se ha negado ya a volver a proyectar la película en festivales o a editarla en DVD o mostrarla a cualquiera que no la haya visto, ¿no? Esta es parte de la poco conocida historia del cine de terror español. Algunas sí, algunas salieron de las fronteras y tuvieron merecido éxito. Por ejemplo, Darkness, de Jaume Balagueró, que ¿por qué es maldita? En este caso, es la que da origen y fama a un lugar sinceramente siniestro, el Hospital del Tórax de Tarrasa. El profesor Darbó, por ejemplo, nos contaba en muchas ocasiones la historia de los suicidas de ese hospital, gente sin remedio, de afecciones respiratorias. Ese hospital gigantesco que fue incluso transformado a raíz de esta película para hacer una serie de platós. Hace poco el mencionado Ángel Sala me contaba que en la revisión de la película entraron dentro del hospital viendo cómo podía ser el escenario natural y el escalofrío les persiguió hasta el último minuto de metraje. Había radiografías por los suelos, había un techo de cine que se había hundido sobre las butacas que aún seguía ahí, como si todavía estuviesen aplaudiendo los enfermos que vislumbraban algunos fragmentos de celuloide que hasta allí llegaban, botes de experimentos, medicinas, sillones en mitad de los pasillos interminables, esos setos y jardines cuadriculados donde decía la leyenda y la verdad que se daba el mayor índice de suicidios de España. El Hospital del Tórax, y no muy lejos, es curioso, la vía del tren, donde otra gente se echó en honor a los extraterrestres, inmolando su cuerpo, siendo decapitados. Todo eso separado por un pequeño bosquecillo. La película hablaba, Darkness, evidentemente, de eso, oscuridad, tiniebla.
apoderándose de algunos personajes y de algunas familias, como le ha ocurrido a la familia que nunca saldrá en la ceremonia de mañana, que nunca aparecerá en la alfombra roja de los Oscars, y que son en todo caso los pequeños y olvidados Oscars del terror maldito. Darkness es una de las pocas que rompió el círculo de esa especie de bruma que rodea algunas películas españolas y se convirtió en éxito. A partir de entonces, ese hospital, ese lugar, quedó marcado y se hicieron otras películas. Su pasado se convirtió en un interesante plató de cine. ¡Paul! ¡No me dejan abrir! ¡Hay alguien aquí! ¡Paul, estás bien! ¡Déjame entrar! ¡No puedo! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Me vas a asustar! ¡Papá, te he dicho que basta! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Basta! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Papá! ¿Qué me pasa? ¡Basta! Y vamos con vuestros mensajes, no sin antes recordar las vías de contacto. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Leyendas Urbanas Ilustradas. Qué bonito el libro, ¿verdad? Sí, sí. Con todas estas con dibujos ilustraciones, de Raúl Palacio, viñetas. impresionantes. Bueno, pues 3 ejemplares. Vamos a repetir las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, la web de la cadena SER, cadenaser.com, y nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com. A ver qué dice nuestro público. Vamos con las opiniones. Que por cierto, tienen que contarnos algunos y ya están investigando en el sonido del proyecto Dachau. Ahora contamos sí, todo. Ya hay incluso cosas que han escuchado. No me digas eso, qué emoción. Ya todo en ikerjimenez.com. Bueno, ahora comentamos. Te voy a decir el debate de la semana cómo va. ¿Qué hay detrás de las películas malditas españolas? ¿Marketing o auténtica maldición? Pues ha ganado el marketing 61,9%, auténtica maldición 38,1%. Vamos Aunque a ver la cómo gente acaba. puede seguir, claro. Vamos a ver cómo acaba esta noche. Vamos con los mensajes que nos dice, por ejemplo, Ángela desde Huelva. Puede que no se trate de maldiciones en sí, pero hay veces que la mala suerte y los infortunios se reúnen y se concretan en el mismo sitio o con las mismas personas. Beatriz nos decía, fascinante programa, y yo sí sé cuando se tratan temas donde se nombra al maligno, sea donde sea, esa es la raíz que siempre tendrá dramas humanos como consecuencia. Eso es una creencia popular en el mundo del cine. Maligno, películas ¿no? del diablo que ya saben que algo va a pasar. La historia sale mal. Hay varios ejemplos, ¿no? Me encantan las películas de miedo. No sé si tendrán que ver en los accidentes de sus protagonistas, pero creo que el cerebro puede hacer muchas cosas, nos decía Conchín. Yo creo que depende en dónde se ruede esa película. Si se hace en Casas Encantadas, posiblemente estén malditas por la mala energía que hay. Lo opinaba Marisa desde Bilbao. Conozco Noia y es como toda Galicia, un lugar de misterio ancestral, un sitio recomendable para visitar. Un abrazo, Santi, desde Ciudad Real. Ana Rincón nos decía, yo creo que en lo de las películas malditas españolas hay un poco de marketing y un poco de verdad. Es decir, pienso que sí ocurren cosas inexplicables, pero que se exageran para dar publicidad. Gracias por atreveros a decir lo que nadie se atreve. Gracias por el programa, como este y vuestro hermano Cuarto Milenio. También nos decían, impresionante el corte del Mariscal del Infierno. Pobre chica, Satanás es implacable. En los paritorios los siervos de Satán le consagran los bebés, nos decía Juan desde Málaga. Qué terrible. José Escorpio, hola comandantes de la nave, os escribo desde Málaga y mando un saludo de parte de todos los estibadores de España por hacernos las largas noches más llevaderas. Un abrazo muy grande. Un beso para vosotros. Yo creo que quizás sí puede haber alguna maldición de verdad, pero es muy difícil hacer marketing con un tema así y esperar muchos ingresos con una película polémica en ese sentido, aunque en verdad que es una maldición, que es casualidad y que no, es difícil saberlo. Me ha impresionado lo de los 5 accidentes, de las 2 muertes y 3 accidentes gravísimos de los 5 responsables de Empusa, hombre. Una cosa es marketing, otra cosa es que se te rompa la cadera de titanio, el otro se estrelle con un coche, el otro tenga un accidente, un infarto y los otros 2 mueran. La verdad es que es una conjunción de casualidades, pero yo creo que hay diferencia entre el marketing, que seguro existe, es profeso y sobre todo en grandes campañas, por ejemplo virales, y desgracias que se ceban con alguna gente. Sí, la verdad es que de todas formas hay productores y hay directores que son valientes, ¿eh? Porque fíjate que estaba revisando mi documentación sobre el tema y según el folclore ruso, la Empusa es el único diablo que se presenta justo a mediodía. O sea, no teme la luz del sol.
Y yo creo que ya, aunque solo sea un ser mítico, con esa fuerza, es como para tratarlo con cuidado. Mira, Vaya descripción que acaba de dar Santi, ¿eh? La empusa. Sí. Tarik nos apuntaba que la primera película en que Paul Nash interpretó al mítico Valdemar Daninsky, Las noches del hombre lobo de 1968, también tiene su leyenda negra. Su director, René Govard, murió en un accidente de coche antes de poder terminar la película. A día de hoy no se conserva ninguna copia. Más para buscar, Lost in La Mancha, un documental sobre un rodaje fallido de Terry Gilliam en España que impresiona ver a un director hundiéndose por la desesperación. Bueno, además es que es un gafe sobre gafe, porque es una película gafada sobre otra película gafada, que es El Quijote de Orson Welles, que fue prácticamente la ruina, no solo de Orson Welles, sino de la productora que le respaldaba, y Terry Gilliam, sobre esa extraña epopeya fílmica, pues decide hacer una película. El rodaje es igualmente caótico, la película es igualmente poco rentable y genera la ruina de todos los productores que pusieron dinero ahí, y la verdad es que parece que la mala suerte de una película se multiplica sobre otra. Un día de estos tenemos que hacer una pequeña sección sobre las películas gafes de Hollywood, que son tan gafes que las 2 o 3 veces que se han intentado rodar no se ha podido, y hay por lo menos 5 o 6. Yo creo que casi mejor que no, ¿eh, Santi? Vamos a hacer una cosa, siguen llegando muchísimos mensajes a las diferentes vías de contacto, tenemos esos premios y ahora sí empieza el proyecto Dachau. Le voy a decir a Jerey Martínez que cambie rápidamente el nivel sonoro. Si uno entra ahora mismo en nuestra página web hermana, ikerjimenez.com, hay una información, se van a encontrar enseguida información, primero de esas charlas que daremos el 25 y 26 de marzo, ¿es, no? Uh-huh. Sí, en la Universidad Camilo José Cela, ahí tenéis toda la información y... Que gracias a toda la gente que ya se ha apuntado. Y gracias a la universidad, porque creo que es un acto pionero, una semana de, 2 días, jueves y viernes por la tarde, de pasión por investigar. Voy a contar algunas cosas que nunca he contado, porque creo que por encima de los temas, lo importante es la pasión por investigar. De dónde nace y cómo se potencia. Iremos hablando con Paco Pérez Avellán, que es el alma mater de este proyecto, Universidad Camilo José Cela, y toda la información la tenéis en ikerjimenez.com, totalmente gratuito, por supuesto, si queréis asistir a final de marzo, 25 y 26, jueves y viernes. Allí nos veremos. Pero atención, porque abrimos las puertas de un lugar dramático como Dachau.